Las máscaras de Dios. Mitología oriental. Volumen 2. Fragmentos. Joseph Campbell, libro publicado en 1962. Advertencia: algunas expresiones pueden herir la sensibilidad de algunas personas. La vía intermedia. Así pasamos a los episodios 6 a 11, los años de matrimonio, búsqueda e iluminación del joven Gautama, que superaría incluso a Kapila en su capacidad de introversión, pues si Kapila hizo que el mundo de los objetos desapareciera, Buda también eliminó al sujeto. La versión de la leyenda que expondré, obra del monje poeta Asvagosa, C100 DC, es la misma que utilicé para el ataque de Mara. Compuesta en sánscrito, desde el punto de vista de la doctrina budista mahayana, no solo nos permite compararla con la concepción hinayana anterior, más estrictamente monástica y semejante a la filosofía Sankhya, sino que también presta más atención que el texto Pali a las crisis de la búsqueda intelectual que precedieron al descubrimiento de la vía intermedia. Para nuestro propósito, que es definir, en la medida de lo posible en términos orientales, las transformaciones del pensamiento mítico oriental, esta guía resumen es de un valor inestimable. Aunque me detendré para subrayar las categorías, trataré de transmitir, abreviando siempre que sea posible, además del sentido, el tono de este clásico temprano del estilo Kaiva, poético, del sánscrito literario. Episodio 6. El Palacio de los Placeres. Cuando el joven príncipe Gautama hubo pasado la niñez y llegó a sus años jóvenes, aprendió en pocos días las ciencias propias de su casta, que otros tardan años en dominar, y el rey, su padre, buscó para él en una familia de excelencia moral intachable una esposa, de nombre Yasodhara, que poseía belleza, modestia y suaves maneras, y fue un motivo de felicidad para el príncipe. Además, para que no viera cosa alguna que preocupara su mente, el rey le preparó una morada con todos los placeres, lejos del ajetreo del palacio. Con el suave sonido de las panderetas que las mujeres tocaban con las puntas de los dedos acompañando sus danzas de ninfas, aquel palacio resplandecía como la montaña de los dioses. Con sus voces maravillosamente suaves, traviesas embriagueces, dulces risas, miradas furtivas apenas ocultas, aquellas mujeres, diestras en el arte del amor, le deleitaban hasta tal punto que una vez, persiguiéndola sobre el techo de un pabellón, resbaló sin darse cuenta, pero nunca llegó al suelo, sino que, como un sabio sagrado que baja de un carro celestial, quedó suspendido en el aire. En su momento, Yasodhara, la de hermosos senos, tuvo un hijo, Rahula, y el buen rey, el padre de Gautama, lleno de felicidad, multiplicó los actos de piedad a los que se consagraba desde el nacimiento de su hijo, Gautama. Murmurando frases de los Vedas, ofreció sacrificios de Soma Agni y a las otras deidades del panteón, practicó la calma perfecta y observó numerosas disciplinas propias de los legos, no obstante, siempre se preguntó qué medios de seducción sensual podrían mantener a su hijo apartado del bosque. Los reyes prudentes de esta tierra que estiman las propiedades vigilan a sus hijos en el mundo, pero este rey, aunque devoto de la religión, mantuvo a su hijo fuera de él, dirigiendo su atención únicamente a los objetos de placer. Sin embargo, aquellos cuyo ser, sattva, es la iluminación, bodhi, los bodhisattvas, los futuros budas, después de conocer el sabor del mundo, tras el nacimiento de un hijo, siempre han marchado al bosque. Episodio 7. Los 4 signos. Así, cierto día, cuando los estanques de lotos estaban adornados y los bosques alfombrados de hierba tierna, habiendo oído hablar de la belleza del bosquecillo preferido por las mujeres, el bodhisattva decidió ir allí, como un elefante que ha estado largo tiempo encerrado en su establo. El rey, al conocer el deseo de su hijo, ordenó preparar una excursión de placer tomando todas las precauciones posibles para que no hubiera en el camino ninguna persona afligida que intranquilizara la protegida mente de su hijo. Acompañado de un séquito de nobles, el príncipe recorrió un camino colmado de flores en una carroza dorada arrastrada por 4 dóciles caballos. Cuando delante de él se extendía la noticia: el príncipe viene hacia aquí, las mujeres, tras obtener el permiso de sus maridos, se apresuraban a subir a las azoteas, asustando a las bandadas de pájaros paseados sobre los tejados con el tintineo de sus cinturones y ajorcas resonando por las escaleras. A algunas les hacían tropezar sus cinturones al soltarse, pues se habían vestido precipitadamente con los ojos todavía somnolientos, a otras les estorbaba el peso de su pecho opulento y sus rollizas caderas. Asomándose inquietas a las ventanas, empujándose unas a otras, sus pendientes se pulían por el choque continuo y todos sus adornos tintineaban. Mientras, las mujeres, cuyos rostros de loto resplandecían atentos, susurraban con mentes puras y sin bajeza: en verdad, es afortunada su mujer. Pero los dioses, en sus puras moradas, reconociendo el momento, enviaron a un anciano al camino. El príncipe lo vio. El príncipe preguntó al cochero: ¿quién es ese hombre de pelo blanco, que agarra un bastón con mano temblorosa, los ojos perdidos bajo las cejas, y los miembros encorvados y débiles? ¿Le ha ocurrido algo que le altere o es ese su estado natural? Es la vejez, dijo el cochero, devastadora de la belleza, aniquiladora del vigor, causa el sufrimiento, supresora de los goces, veneno de los recuerdos y enemiga de los sentidos. En su niñez,
él también bebió leche y aprendió a gatear por el suelo, poco a poco se hizo un joven fuerte y, de la misma forma, ahora se va haciendo viejo poco a poco. En su simpleza, el cochero reveló lo que debía haber permanecido oculto al hijo del rey, que exclamó, ¿qué? Y ese mal me llegará a mí también. Sin duda, con el paso del tiempo, dijo el cochero. Y el de gran espíritu, cuya mente poseía innumerables méritos acumulados a lo largo de muchas vidas, se agitó cuando oyó hablar de la vejez, como un toro que ha oído cerca un trueno. Pidió que le llevaran al palacio. Un segundo día, otra excursión. Los dioses enviaron a un hombre afligido por la enfermedad. El príncipe dijo, aquel hombre pálido y flaco que respira pesadamente y tiene temblores en todo el cuerpo, con el vientre hinchado, los brazos y los hombros sin fuerza, y que murmura quejumbrosamente la palabra madre cuando se abraza a un extraño, ¿quién es? Mi noble señor, dijo el cochero, es la enfermedad. ¿Es ese un mal que solo le afecta a él o trata la enfermedad a todos los seres por igual? Es un mal común a todos, respondió el cochero. Y por segunda vez, el príncipe, temblando, pidió que le llevaran al palacio. Durante la tercera excursión, los dioses enviaron a un hombre muerto. Dijo el príncipe, ¿qué es eso que llevan allí 4 hombres, adornado, pero que no respira, y seguido de gente llorando? El cochero, cuya pura mente estaba dominada por los dioses, dijo la verdad. Eso, mi noble señor, es el final de todos los seres vivos. Dijo el joven, ¿cómo es posible que un ser racional, sabiendo estas cosas, permanezca indiferente en el momento de la calamidad? Da la vuelta a la carroza, cochero. No es momento ni lugar para placeres. Pero esta vez, el conductor, siguiendo las órdenes del padre del joven, continuó hasta la fiesta de mujeres en la arboleda. Al llegar, el joven príncipe fue recibido como un novio. A algunas les pareció el mismo dios del amor encarnado, a otras, la luna. Muchas estaban tan conmovidas que solo le observaban devorándole con la mirada. Y cuando el hijo del sacerdote de la familia les animó a que hicieran uso de sus encantos, sus espíritus se dejaron llevar por el amor. Asaltaron al príncipe con toda clase de estratagemas. Apretaban contra él sus pechos opulentos, le hacían invitaciones. Una se abrazó a él fuertemente, como si hubiera tropezado. Otra le susurró al oído, escucha mi secreto. Otra entonó una atrevida canción erótica acompañándola de gestos, y una cuarta, de senos bellísimos, cuyos pendientes se balanceaban con el aire, gritó, Señor, atrápame si puedes. Pero el mejor de los jóvenes, vagando como un elefante en el bosque acompañado de su manada de elefantas, solo reflexionaba con la mente agitada, no saben estas mujeres que la vejez les arrebatará un día su belleza. Como no ven la enfermedad, están alegres en un mundo de dolor. Y, a juzgar por la forma en que ríen con sus juegos, no saben nada de la muerte. El grupo volvió al palacio con las esperanzas truncadas. Así aprendió el joven príncipe las lecciones negativas de la vejez, la enfermedad y la muerte, que en el sistema budista son los signos del sufrimiento de toda forma de vida. La circunstancia de una protección imposible durante la niñez pone el acento en el impacto de esos aspectos negativos de la existencia, pues el relato es completamente simbólico, no una biografía verídica. Un joven dotado y sensible pasa de un mundo de ilusión absoluta a ese periodo de cavilaciones cuando un profundo choque psicológico le golpea el alma, y en la leyenda se presenta un choque con toda su profundidad, lo que hoy llamaríamos un trauma. Ahora debe buscar la cura. ¿Pero la cura para qué? Para regresar a este mundo que, en la terrible frase de Schopenhauer, ha resultado ser, algo que no debió haber sido. ¿Cómo escribe Nietzsche sobre este problema? El mundo de la realidad cotidiana está separado de la dionisíaca por este abismo de olvido. Pero cuando esa realidad cotidiana vuelve a la conciencia, se la percibe con repugnancia, un talante ascético, negador de la voluntad, es la consecuencia de ese estado de ánimo. En este sentido, el individuo dionisíaco es semejante a Hamlet, ambos han alcanzado una visión verdadera de la esencia de las cosas, han reconocido, y les repugna actuar, pues sus acciones no pueden cambiar nada en la eterna esencia de las cosas. Consideran ridículo o vergonzoso que se les pida que arreglen un mundo que está dislocado. La comprensión paraliza la actuación, pues para actuar es necesario el velo de la ilusión, esa es la enseñanza de Hamlet. Habiendo percibido la verdad, el hombre ve ahora por doquier solo lo terrible o absurdo del ser, comprende el simbolismo del destino de Ofelia, siente repugnancia. Es demasiado fácil atribuir tal visión de la naturaleza de las cosas y el choque resultante a un trauma patológico, para después hablar sin más de ajuste. Tal banalidad solo puede merecer un velo de olvido y, sobre él, un velo de ilusión. En realidad, el problema es retener la visión obtenida, alcanzar a través suyo lo que Nietzsche ha denominado una salud superior. Y el joven príncipe Gautama escuchó esa llamada en su siguiente salida del nido, cuando vio el último de los 4 signos. Cabalgaba en su corcel blanco, Kantaka, por un campo recién arado, cuando vio que la hierba no solo estaba arrancada y desperdigada, sino cubierta de huevos y larvas de insectos muertos. Lleno de dolor, como si se tratara de parientes suyos, desmontó del caballo,
examinó lentamente el suelo reflexionando sobre la vida y la destrucción, y murmuró, en verdad, es lastimoso. Como deseaba estar solo, se alejó hacia un lugar apartado para sentarse al pie de un manzano rosa sobre la tierra cubierta de hojas. Reflexionando sobre el origen del mundo y su destrucción, adoptó la vía hacia la firmeza de pensamiento. Con ello, se liberó de todos los dolores que entraña el desear las cosas del mundo y alcanzó la primera fase de la contemplación. Estaba tranquilo y lleno de pensamientos. Entonces vio ante él a un asceta mendicante. ¿Quién eres?, preguntó. Y el otro respondió, aterrado por el nacimiento y la muerte, y deseando la liberación, me convertí en asceta. Como mendigo, vago sin familia y sin esperanza, aceptando cualquier comida y ahora solo vivo para el bien más alto. Tras lo cual se elevó al cielo y desapareció, pues era un dios. Episodio 8a. La visión sepulcral. A su regreso al palacio, el príncipe fue a ver a su padre, que estaba reunido con toda la corte, y, prosternándose ante él con las manos sobre la cabeza, dijo: Señor de los hombres, quiero hacerme asceta mendicante. Pero el rey, estremecido como un árbol contra el que ha embestido un elefante, tomó las manos de su hijo y le dijo, deshecho en lágrimas: Hijo mío, abandona ese pensamiento. No es el momento de que te dediques a la religión. En el primer periodo de la vida, la mente es voluble y la práctica de la religión está llena de peligros. El príncipe levantó la cabeza y respondió severamente: Padre, no es justo detener a una persona que se dispone a escapar de una casa en llamas. Y se levantó y volvió a su palacio, donde fue recibido por sus esposas. Pero el rey dijo: No se irá. El príncipe, en su palacio, se sentó en un asiento de oro, rodeado de mujeres encantadoras, que no deseaban más que agradarle con su música. Y los dioses las hechizaron, por lo que, mientras tocaban, cayeron dormidas y los instrumentos se les deslizaron de las manos. Una yacía con su tambor como si fuera un amante. Otra, con el pelo en desorden, las faldas y los ornamentos desaliñados, parecía una mujer que un elefante hubiera atacado y arrojado al suelo. Muchas respiraban pesadamente, otras, con los ojos brillantes e inmóviles, yacían como muertas. Una, de miembros opulentos, con el cuerpo al descubierto, babeaba como si estuviera embriagada. Y todas, con las ropas descolocadas, se mostraban desvalidas e insensibles a la vergüenza, cuando antes habían estado llenas de gracia. Eran como un lago de lotos destrozados por el viento. El príncipe pensó, tal es la naturaleza de la mujer, impura y monstruosa en el mundo de seres vivos. Engañado por la ropa, el hombre enloquece por sus encantos. Pero que contemple su estado natural, el cambio que produce en ellas el sueño. Y se levantó con el único deseo de huir en la noche. Episodio 8b. La gran partida. Los dioses hicieron que se abriera la puerta del palacio y el príncipe descendió al patio y fue directamente a donde estaba el cochero. Deprisa, dijo. Me voy. El hombre, aunque conocía el mandato del rey, impelido en su mente por una fuerza más poderosa, sacó al precioso corcel blanco Kantaka, que el príncipe acarició con su mano de loto. Oh, corcel de corceles, dijo, el rey, mi padre, ha derrotado a muchos enemigos a tus lomos. Esfuérzate ahora, por tu bien y por el del mundo, para que yo también pueda vencer. Y cuando el príncipe hubo montado, el corcel partió cabalgando silenciosamente a toda velocidad. Los demonios de la tierra recibieron sus cascos en sus palmas, para que la trápala no despertara a la noche. Y el cochero, Chandaka, llevaba diestramente las bridas. Las puertas de la ciudad, cerradas con pesadas trancas, se abrieron sin ruido por sí solas. El jinete, al traspasarlas, miró hacia atrás y rugió como un león. Mientras no haya visto la otra orilla, más allá de la vida y la muerte, no volveré a entrar en la ciudad que lleva el nombre de Kapila. Al escuchar la potente voz de león, las huestes de los dioses se regocijaron. Había comenzado la aventura que iba a configurar la civilización de la mayor parte de la raza humana. El rugido del león, el sonido del espíritu solar, el principio de la luz pura de la mente, sin temer a su propia fuerza, había estallado en la noche de estrellas. Y como el sol naciente ahuyenta con sus rayos los terrores y los arrebatos de la noche, el rugido del león, enviando su advertencia por la llanura colmada de animales, ahuyenta a las hermosas gacelas, de la misma forma, el rugido de aquel, así venido, advertía de un futuro zarpazo de luz. Seres celestiales rociaron de luz el camino del que había abandonado el palacio de redes de oro y seda para atrapar los corazones de león y, al alba, el príncipe, que ya no era príncipe, llegó a una ermita del bosque, donde iba a vivir su primera aventura en la vía del fuego. Los ciervos y gacelas todavía dormían confiados y los pájaros descansaban en calma. Y así, tras llegar súbitamente a ese lugar, el futuro Buda también descansó como si hubiera alcanzado su objetivo. Bajó del caballo, le acarició mientras le decía unas palabras y se volvió hacia el cochero. Buen amigo, has probado tu devoción a mí y el valor de tu espíritu conduciendo esta montura, y le dio una gran piedra preciosa que retiró de su diadema. Después le pidió que volviera con el caballo a Kapilavastu. Que no se guarde luto por mí,
dijo. Tampoco me he marchado al bosque en el momento equivocado. En realidad, no hay momento equivocado para la religión. Chandaka estaba ahogado en lágrimas. Amo. ¿Qué dirá vuestro pobre padre, y vuestra reina y su pequeño? Amo. Estar a sus pies es mi único refugio, ¿qué será de mí? El futuro Buda replicó, como los pájaros acuden a posarse en su árbol, pero después lo abandonan, así deben acabar las uniones de todos los seres en la separación. Mi buen amigo, no te aflijas, parte, y si tu cariño permanece, vuelve algún día. A los de Kapilavastu Hills únicamente que regresaré cuando haya vencido a la vejez y a la muerte o, si no, pereceré en el fracaso. Al oír esto, el caballo inclinó la cabeza, dejó caer gruesas lágrimas y lamió sus pies. El príncipe le acarició. Has probado tu perfecta naturaleza equina. No llores, Cantaka. Tu acción dará frutos. Entonces sacó de la vaina su afilada espada azul oscura, adornada con piedras preciosas y de hoja de oro. De un solo tajo, se cortó el moño distintivo de la nobleza. Junto con la diadema, lo arrojó al aire, donde los dioses lo cogieron respetuosamente y lo llevaron al cielo con gritos de alegría para adorarlos. Episodio 9. La búsqueda de la vía. Caminando como un león, hermoso como un ciervo, el futuro Buda entró en el bosque y todos los que allí habitaban, distinguidos penitentes, abandonaron sus ocupaciones. Gozosos, los pavos reales graznaron, las vacas, dispensadoras de ofrendas, dieron su leche. Los ascetas que pastaban como los ciervos se quedaron parados con los ciervos. El príncipe dijo a los que se le acercaron. Buenos señores, como hoy vengo por primera vez al bosque de la ermita, ¿me podríais explicar el objeto de esas obras? Hojas, agua, raíces y frutas, alimentos no cultivados, fue la respuesta, esa es la única comida de estos buenos santos. Algunos, como los pájaros, picotean semillas, otros pastan, como los ciervos. Algunos viven del aire y habitan como serpientes entre las hormigas, a las que permiten que eleven montículos a su alrededor. Unos pocos, con inmenso esfuerzo, obtienen su alimento de las piedras. Los más comen cereales molidos con sus propios dientes. Otros, como los peces, habitan en el agua y dejan que las tortugas rasguñen su carne, mientras que muchos, con el pelo enredado siempre húmedo, ofrecen oblaciones a Agni, cantando himnos. Pues el dolor es la raíz del mérito. El cielo solo se gana con grandes penitencias y los objetivos terrenales con sacrificios menores, pero, en cualquier caso, es por el camino del dolor como se alcanza finalmente la dicha. El futuro Buda pensó, en el mejor de los casos, están ganando el cielo. Pero si el dolor es religión y la felicidad irreligión, con la religión están ganando la irreligión. Sin embargo, como el cuerpo solo actúa, o no actúa, mediante la mente, lo que se debe controlar no es el cuerpo, sino el pensamiento. Sin pensamiento, el cuerpo no es sino un tronco. Y tampoco el agua lavará el pecado. El joven príncipe había tomado de la escuela psicológica de Kapila este argumento, que refutaba tanto el jainismo como el ascetismo burdo e incluso más cruel de las disciplinas puramente físicas del yoga practicadas por los ermitaños del bosque. Pero en esta ocasión concibió un segundo pensamiento, expuesto en nuestro texto Mahayana, que se aproxima más que Kapila a la fundación de la religión popular que en su momento nacería del descubrimiento y la enseñanza de su vía intermedia. El futuro Buda murmuró, si hay que buscar en la tierra un lugar que se pueda denominar sagrado con propiedad, que sea uno donde haya algo que haya sido tocado por un hombre virtuoso. Yo solo consideraría objetos de peregrinaje las virtudes de aquellos que han mostrado virtud. En este pensamiento ya se encuentra la justificación del posterior culto popular budista a las reliquias y se prescribe una amplia vía redentora religiosa, más que filosófica. No se busca influir solo sobre el pensamiento, sino también sobre el carácter. El pensamiento en sí mismo puede transformar el carácter, pero incluso la mera presencia de un personaje puede obrar tal milagro. La curiosa avidez popular por ver, tocar y guardar recuerdos de personalidades, que hoy no se considera en Occidente una forma de actividad religiosa, en Oriente es precisamente eso, como lo era en nuestra Edad Media, y el futuro Buda, según esta biografía, estuvo dispuesto a incorporar en su sistema este deseo como un aditamento popular y secundario, pero en absoluto desdeñable. La reliquia conservada en Sri Lanka del diente de Buda y las demás reliquias preservadas por todo el mundo budista en los relicarios, estupas, recuerdan a la mente las virtudes capaces de lavar los pecados, es decir, los pensamientos erróneos y, en consecuencia, los actos y palabras erróneos. El futuro Buda no permaneció más que algunas noches observando a los yogis en sus penitencias en aquella pacífica y diligente ermita del bosque, y cuando se disponía a marchar, todos se reunieron y le imploraron que se quedara. Con tu llegada, dijo un anciano, esta ermita se llenó. Hijo mío, no nos abandones ahora. Ante nosotros solo tenemos el sagrado Himalaya, habitado por santos, su presencia multiplica el mérito de nuestras penitencias. Cerca hay numerosos centros de peregrinaje, escaleras hacia el cielo. ¿Es que has visto a alguien que descuide sus oficios? ¿Algún paria? ¿Algún impuro? Habla.
que escucharemos gustosos. El lector debe saber que el autor de este texto, compuesto hacia el 100 DC, había pertenecido a la casta brahman antes de entrar en la orden budista y está satirizando las devociones de su fe anterior, la inflexible austeridad de los yogis del bosque, su reverencia al Himalaya, la glorificación del peregrinaje, las nociones de mérito espiritual y las consideraciones de casta. Buenos santos, dijo el futuro Buda, vuestra devoción es ganar el cielo, mientras que mi deseo es no volver a nacer. Cesación no es lo mismo que acción. Por tanto, no puedo habitar más tiempo en este bosque sagrado. Aquí todos están, como los grandes sabios védicos, consagrados a sus deberes religiosos, establecidos en conformidad con los tiempos antiguos. Los ascetas reunidos le mostraron su respeto y cierto brahmán de ojos enrojecidos que estaba tumbado sobre ascuas alzó la voz: «Oh, sabio. Eres valiente en tu propósito. En verdad, todo hombre que, tras meditar sobre el paraíso y la liberación, se decide por la liberación, es valiente. Acude al sabio Arada. Es uno de los que han conseguido penetrar en la dicha perfecta». El futuro Buda se puso en camino, pero antes de llegar a la celda de Arada se produjeron dos incidentes. Cuando el cochero volvió al palacio solamente con el caballo, que se negó a comer y, volviéndose hacia el bosque, relinchó tristemente varias veces, el rey, que estaba en el templo en aquel momento, cayó al suelo al conocer la noticia. Sus sirvientes lo levantaron, pero contempló la silla vacía y volvió a caer. Un consejero se ofreció a ir a buscar a su hijo y, con la bendición del rey, montó en una carroza y se dirigió a la ermita, donde le dijeron que el príncipe se había marchado a visitar a Arada. Adelantó al príncipe, desmontó y se acercó a él. «Oh, príncipe, escucha», dijo y le describió lo que ocurría en palacio. «Solo volveré», dijo el futuro Buda, «con el conocimiento de la verdad. Si fracasara en mi búsqueda, entraría antes en una hoguera que en mi casa». El consejero regresó y Gautama, tras cruzar el Ganges, llegó a la ciudad de Rajagria, donde el rey, Bimbisara, al observar desde su palacio un gentío creciente que avanzaba lentamente por la calle preguntó la razón y se le dijo. El joven mendicante abandonó la ciudad y se encaminó a una colina cercana, a donde Bimbisara le siguió con un pequeño séquito y al poco tiempo allí le encontró, tan inmóvil como la montaña misma. El rey, un león entre los hombres, se le acercó con respeto, se sentó en la limpia superficie de una roca y, cuando el otro hizo un signo afirmativo con la cabeza, habló. «Noble joven, tengo una gran amistad con tu familia y si, por alguna razón, no deseas regresar al reino de tu padre, acepta, aquí y ahora, la mitad del mío. Eres un amante de la religión, pero, como se suele decir, al joven le corresponden los placeres, al maduro la riqueza y las propiedades, y la religión al anciano. Ahora deberías disfrutar de los placeres. Si a pesar de todo la religión es tu único interés, lo que te incumbe es ofrecer sacrificios de acuerdo con tu casta para merecer el paraíso más alto». El príncipe respondió. Primero expresó su gratitud por la amistad del rey y después de hablar de la vejez, la enfermedad, la muerte y el sufrimiento de los que desean el placer, declaró que no había puesto sus pensamientos en fines más elevados, sino que había abandonado el mundo completamente. En cuanto a lo que has dicho de que debería dedicarme a los sacrificios propios de mi casta, que dan un fruto glorioso, con todo respeto, yo no deseo un fruto obtenido causando el sufrimiento y la muerte. He venido por este camino para visitar a Arada, el Vate, y me dispongo a verle hoy mismo. Guarda el mundo, oh rey, como Indra, guárdalo continuamente, como el sol, guarda su felicidad, guarda la tierra y guarda la religión. Bimbisara levantó las manos juntas ante su rostro. Ve. Dijo. Estás en el camino hacia tu deseo. Cuando hayas alcanzado la victoria, vuelve y otórganos tu gracia. El rey regresó a su palacio. El príncipe se levantó y continuó su camino. El sabio Arada, en su celda del bosque rocoso, al distinguirlo desde lejos, le dio la bienvenida con un fuerte grito. Cuando se aproximaba, Arada, con los ojos muy abiertos, dijo. No es una maravilla cuando los reyes se retiran al bosque en la vejez, entregando su gloria a sus hijos, una guirnalda abandonada después de usarla. Pero esto sí me parece una maravilla. Eres un digno recipiente. El príncipe se sentó y pidió que le enseñara. El sabio repitió la lección del maestro, Kapila. Lo que nace debe crecer y morir, está sujeto a las leyes del tiempo y se denomina lo manifiesto, cuyo contrario es lo no manifiesto. En cuanto a la causa de la existencia temporal, tiene tres aspectos, a saber, ignorancia, acción y deseo, cada uno de los cuales conduce a los otros dos. Nadie que permanezca en este ciclo alcanza la verdad de las cosas. Esta permanencia es el primer error, del que derivan sucesivamente, egotismo, confusión, indistinción, medios falsos, los ritos, etc., son medios falsos, afecto y la miseria de la gravitación. El individuo imagina este soy yo, después esto es mío y va descendiendo a nuevos nacimientos. El oyente preguntó cuáles eran los medios para alcanzar ese hilo no manifiesto, la iluminación y la no iluminación. Conociéndolas se puede aprehender lo inmortal.
El sabio debe conocer estas 4 cosas, lo manifiesto conocimiento, y el anciano sabio Arada explicó. En primer lugar, la vida mendicante. La práctica de refrenar los sentidos conduce a la satisfacción, en la que se experimenta la primera fase de la contemplación, un éxtasis y un goce nuevos. Los sabios pasan a la segunda fase, un éxtasis y un goce superiores, más luminosos. En la tercera, se llega al éxtasis sin goce, donde muchos se quedan, pero hay una cuarta fase de contemplación sin éxtasis y los verdaderamente sabios van incluso más allá, desprendiéndose de toda percepción del cuerpo. Para experimentar el vacío del cuerpo en la contemplación, primero se puede hacer uso de todos los orificios del cuerpo y después sentir el vacío en las partes sólidas. O el morador del cuerpo puede considerar que todo es espacio y desarrollar esta consideración más allá del espacio para reconocer un vacío más sutil. Una tercera forma consiste en abolir la conciencia de ser una persona reflexionando sobre la persona suprema. Entonces se dice que, como un pájaro de su jaula, la persona escapada del cuerpo se ha liberado. Esto se denomina la persona suprema, eterna, invariable, vacía de atributos, cuyo conocimiento, el sabio, que conoce la realidad, denomina liberación. Con esto te he enseñado el objetivo y el camino. Si has comprendido ambos y los apruebas, actúa. El futuro Buda había meditado, pero no aceptado. He escuchado tu sutil y profunda enseñanza, sumamente propicia, pero no puede ser definitiva, pues no enseña cómo desprenderse de la persona, el yo supremo. Aunque pueda decirse que el yo purificado es libre, mientras permanezca ese yo, no se produce un verdadero abandono del egotismo. Además, si el yo en su estado prístino es libre, ¿cómo fue que se esclavizó? Yo mantengo que el único objetivo absoluto es el abandono absoluto. Se levantó y, tras inclinarse, dejó al sabio Arada. Fue a visitar a otro sabio, Udraka, que había encontrado sosiego en la idea de que no hay nada nombrado o innombrado. Denominaba a su filosofía la visión más allá del nombre y el no nombre, más allá de lo manifiesto y lo no manifiesto. Tras escucharle, el futuro Buda se levantó y también dejó al sabio Udraka. Y llegó a una acogedora ermita al lado del río Nairanjana, donde se unió a 5 mendicantes en la práctica de austeridades cada vez más severas, hasta que, habiéndose quedado en la piel y los huesos, extenuado en vano, pensó. Ciertamente, esta no es la vía a la extinción de las pasiones, el conocimiento y la liberación, pues para ello es necesaria la fuerza. Entonces recordó su primera meditación al pie del manzano rosa, cuando, habiendo visto la muerte por doquier en un campo arado, había bajado del caballo y se había retirado para reflexionar solo. Ese es el verdadero camino, pensó. La calma perfecta, el control de la mente solo pueden alcanzarse con la satisfacción constante y perfecta de los sentidos. La contemplación se produce cuando la mente, autocontrolada, está en reposo. Y es mediante la contemplación como se llega finalmente a ese estado de suma calma, sin decadencia, que es tan difícil de alcanzar. Para todo lo cual es necesario alimentarse. Se levantó otra vez, se bañó, enflaquecido como estaba, en el delicioso río Nairanjana, mientras los árboles de la orilla le sujetaban como si fueran manos, y volvió a la orilla. Nandabala, la encantadora hija de un rico pastor de aquellos lugares, guiada por los dioses, se aproximó a donde él descansaba y, inclinándose con un repentino gozo en su corazón, le ofreció una rica esquiudila de leche, que restableció sus fuerzas. Los 5 mendicantes, considerando que había regresado al mundo, se marcharon. Entonces, acompañado únicamente de su propia decisión, se levantó y fue al árbol Bodhi, donde se colocó, como ya sabemos, en el punto inmóvil. Episodios 10 y 11. El gran despertar. Según esta versión mayana de los actos de Buda, cuando fracasaron todos los intentos del Señor de la Muerte, Mara, a quien llamamos placer, Kama, en el mundo, para que Buda se levantara, el bendito recordó en la primera contemplación de esa noche la multitud de sus vidas anteriores y pensó, toda existencia es insignificante, y sintió compasión por todos los seres. En su búsqueda del paso al estado más allá del sufrimiento ya había señalado la vía intermedia entre la dedicación al placer, Kama, y al dolor, Mara, y ahora, el primer fruto del paso entre las rocas de esos 2 extremos, experimentó un nuevo progreso en la vía intermedia, se dio cuenta de que todos los seres carecen de yo, Atman, y, al mismo tiempo, sintió compasión por todos los seres, Karuna. Puede decirse que esta es la postura fundamental de la doctrina budista. Se rechaza la preocupación del pensamiento occidental por el valor de la persona viva y sus intereses, como ocurría en el jainismo y en la filosofía Sankhya. Pero también se rechaza la teoría oriental de la mónada. No hay una mónada heroica que se reencarne, a la que haya que salvar, liberar o encontrar. Toda vida es sufrimiento, pero no hay ningún yo, ningún ser, ninguna entidad, en el sufrimiento. Por tanto, no hay razón para sentir repugnancia, asombro o náusea ante el espectáculo del mundo, sino que, por el contrario, el único sentimiento adecuado es la compasión, karuna, que se siente al percibir la verdad paradójica, incomunicable, de que todos esos seres afligidos en realidad no son seres. En virtud de qué principio engañoso ha podido ocurrir que tantos seres,
aunque carezcan de yo, estén hasta tal punto preocupados por sí mismos que supongan que el sufrimiento propio y ajeno constituye un problema cósmico, diciendo, la vida es algo que no debería haber sido. La respuesta le llegó al bendito en la segunda contemplación de aquella noche, cuando recibió la visión divina y el mundo se le mostró como en un espejo perfecto, los tormentos de los condenados, la transmigración de los espíritus en animales y todas las variedades de nacimiento, puros e impuros. Vio que donde hay nacimiento, hay inevitablemente vejez, enfermedad y muerte, donde ha habido unión, hay nacimiento, donde hay deseo, hay unión, donde hay percepción, hay deseo, donde hay contacto, hay percepción, donde hay órganos sensoriales, hay contacto, donde hay un organismo, hay órganos sensoriales, donde hay una conciencia incipiente, hay un organismo, donde los actos originaron inclinaciones, hay una conciencia incipiente, y donde hay ignorancia, hay inclinaciones. Por tanto, en la raíz está la ignorancia. Cesando la ignorancia, cesa el sufrimiento de todos los seres. El bendito reflexionó, entonces, esta es la causa del sufrimiento en el mundo de los seres vivos y este, por tanto, es el método para que cese. De 1. La ignorancia proceden, 2. Los actos, 3. Nuevas inclinaciones, 4. La conciencia incipiente, presagiando la continuación de la vida, 5. Un organismo, 6. Órganos sensoriales, 7. Contacto, 8. Percepciones, 9. Deseo, 10. Unión, 11. Renacimiento y 12. Vejez, enfermedad y muerte. Había hallado lo que buscaba. Había despertado, el que ha visto. Era Buda. Episodio 11. Continuación. La gran fiesta de la alegría. Mucho se ha escrito sobre la fe budista y hay suficientes controversias sobre el significado de la cadena de la causalidad de 12 eslabones, Pratyasamutta, que hemos descrito como para dejar el problema en el aire. No obstante, el punto principal de la doctrina está claro, es decir, que como todas las cosas carecen de ser, nadie tiene que alcanzar la extinción, todos están ya extintos y siempre ha sido así. Con todo, la ignorancia conduce a la noción y, por tanto, a la experiencia de una entidad que sufre. Y no hay que sentir desdén o repugnancia, sino compasión, por esos seres afligidos que, si consiguieran librarse de su noción del ego, sabrían, y experimentarían el hecho, de que no existe persona alguna que sufra. Cuando hubo alcanzado esta iluminación, Buda pensó, ¿cómo enseñaré una doctrina tan difícil de comprender? Así pues, este es el segundo punto, brevemente, que el budismo no puede ser enseñado. Lo que se enseña son simplemente las vías que conducen desde distintos puntos a la brújula espiritual del árbol Bodhi, y conocer esas vías no basta. Cada uno tiene que encontrar el árbol y sentarse debajo de él por sí mismo y después, meditando a solas, iniciar el tránsito a sí mismo, que no está en ningún sitio. Los dioses derramaron flores desde el cielo y Buda, en un trono, ascendió 7 veces la altura de una palmera y habló a los bodhisattvas de todos los tiempos. Escuchad mis palabras, les dijo, iluminando sus mentes. Todo se logra por medio de actos meritorios. Con tales actos, a lo largo de muchas vidas, me convertí primero en bodhisattva y ahora soy el victorioso, el omnisciente. Por tanto, mientras la vida dure, adquirid méritos. Este es el tercer aspecto, que constituye el principal punto de la vía mahayana en oposición a la hinayana. Se denomina la vía del bodhisattva, la vía de vivir en el mundo, no de retirarse al bosque, adquirir la experiencia y, por medio de esta, el conocimiento de la irrealidad del ego, cumpliendo con generosidad ilimitada, la misión que cada uno tenga en su vida. Cuando los bodhisattvas de todos los tiempos desaparecieron después de venerar a Buda, llegaron los dioses esparciendo flores, entonces, el victorioso descendió al nivel de la tierra y permaneció absorto en su trono durante 7 días con el único pensamiento, aquí he alcanzado la sabiduría perfecta. La tierra tembló de 6 formas diferentes como una mujer llena de gozo, miríadas de universos se iluminaron y los seres de todos los mundos descendieron, caminaron alrededor de Buda y volvieron a sus moradas. Tras otros 7 días fue bañado por seres celestiales con tinajas de agua de los 4 océanos. Tras un tercer periodo de 7 días permaneció sentado con los ojos cerrados. Tras un cuarto periodo de 7 días, cuando estaba asumiendo diversas formas en su trono, un dios descendió y le preguntó el nombre de la meditación de las últimas 4 semanas. Se llama, oh, ser divino. Dijo Buda, la disposición del alimento de la gran alegría. Es la fiesta de un nuevo rey, que, habiendo vencido a todos sus enemigos, disfruta de prosperidad. Los Budas anteriores también permanecieron, como yo, bajo sus árboles Bodhi. Los cielos se oscurecieron durante 7 días y descendió una lluvia prodigiosa. Pero el poderoso rey de las serpientes, Muchalinda, subió a la superficie de la tierra y protegió con su capucha al que es la fuente de toda protección. Cuando la gran tormenta se hubo aclarado, el rey serpiente asumió su forma humana, se inclinó ante Buda y regresó feliz a su palacio. Buda fue a una gran higuera, bajo la que se sentó otros 7 días, y después empezó a ir a otros lugares.
2 comerciantes ricos le pidieron mechones de pelo y trozos de sus uñas para construir un relicario. Los 4 dioses de los puntos cardinales le obsequiaron 4 escudillas de mendigar que se convirtieron en una, en la que el victorioso bebió una ofrenda de leche. Y una diosa, hija de los dioses, sonriendo, le llevó una túnica andrajosa para su investidura. El nirvana. Para la mente occidental es extremadamente difícil formarse una idea de cuán profundamente enraizada está la impersonalidad de Oriente. Pero para comprender algo de ese mundo tan ajeno con el que nuestro deseo de vivir y de abundancia nos ha llevado a dialogar, debemos abandonar la idea, que nos han pintado tantos sentimentales, de esa especie de Buda prerrafaelista sentado inofensivamente sobre su loto, derritiéndose en el nirvana con su corazón de loto lleno de amor por todos los seres. En una ocasión, el venerable Ananda se acercó al Señor y dijo: «Es maravilloso, maestro, que mientras que el surgir condicionado que has enseñado es tan profundo y parece tan profundo, para mí esté perfectamente claro». «No hables así, Ananda, pues este surgir condicionado que he enseñado es profundo y también parece profundo. Por no despertar a esta verdad, Ananda, por no penetrar en ella, esta generación se ha enredado como una bola de hilo, se ha agostado como si le hubiera atacado una plaga, se ha torcido como una cuerda de hierba y no puede liberarse del sufrimiento, del mal circunstancial, del torbellino, de este girar cíclico». El primer encuentro importante de Oriente y Occidente al nivel de una tentativa de intercambio filosófico se produjo cuando llegó el primero y más enérgico de los occidentales, el joven Alejandro Magno. Tras aplastar a todo el imperio persa con un golpe demoledor, continuó su marcha arrolladora y llegó al Valle del Indo el 327 AC para entregarse inmediatamente a observaciones filosóficas, así como políticas, económicas y geográficas. Según nos relata Estrabón, cuando Alejandro y sus oficiales entraron en Taxila, la primera capital india ocupada, se enteraron de que había un grupo de filósofos reunidos fuera de la ciudad y, suponiendo que serían semejantes a sus maestros y modelos, el tutor de Alejandro, Aristóteles, o aquel magnífico conversador, Sócrates, enviaron una embajada para invitarles a la mesa de Alejandro. Lo que encontraron fue 15 individuos completamente desnudos, sentados inmóviles sobre rocas al sol, tan calientes que nadie podía pisarlas sin zapatos. El capitán de la embajada, Onesícrito, les hizo saber, valiéndose de 3 intérpretes sucesivos, que él y su rey deseaban conocer su sabiduría, y la respuesta fue que a nadie que llegara espléndidamente vestido con botas altas, sombreros de ala ancha y centelleantes trajes de caballería, como los que llevaban los macedonios, se le podía enseñar filosofía. El candidato, aunque viniera de Dios mismo, debía desnudarse primero y aprender a sentarse pacíficamente sobre una roca hirviendo. Los griegos, cuyo maestro había sido Diógenes, impertérritos ante este insulto, se dirigieron a otro sabio y le hablaron de Pitágoras, Sócrates, Platón y otros filósofos. El indio, aunque admitió que debieron haber sido hombres de gran talento, expresó su pesar y su asombro por el hecho de que hubieran conservado tanto respeto a las leyes y costumbres de su pueblo como para haberse negado ellos mismos una vida superior permaneciendo vestidos. Estrabón dice que el Raja de Taxila acabó convenciendo a 2 sabios del grupo, uno mayor y otro joven, de que fueran a la mesa de Alejandro, pero cuando abandonaron la roca le siguió una andanada de insultos de sus compañeros y, al volver, se retiraron a un lugar aparte. El mayor se tumbó de espaldas, expuesto al sol y a la lluvia, mientras que el joven permaneció todo el día apoyándose solo en la pierna derecha o la izquierda al tiempo que sujetaba con ambas manos un bastón de casi 2 metros de longitud. Otro miembro del grupo, al que los griegos apodaron Calanos porque cuando saludaba a alguien empleaba la palabra calina, suerte, se unió durante algún tiempo al séquito, donde se convirtió en una figura singular entre los guerreros y filósofos que rodeaban al joven rey. Cuando el ejército volvió al oeste y llegó a Persia, pidió a Alejandro que hiciera construir una gran pira, a la que fue llevado en litera, con guirnaldas a la manera india y cantando en una lengua que los griegos no entendían. Ante el ejército subió a la pira y se sentó en la postura de yogi. La construcción estaba cubierta de vasijas de oro y plata, objetos preciosos y otros tesoros que repartió entre sus amigos. Entonces ordenó que aplicaran una antorcha a la pira. Todas las trompetas griegas sonaron al mismo tiempo. Los elefantes indios emitieron su barrito peculiar. Todo el ejército gritó como si fuera a una batalla. Las llamas rodearon a la figura, que permaneció inmóvil. Y Calanos, habiéndose despedido así de los griegos, podemos suponer que volvió a nacer inmediatamente en el cielo del cuello, para permanecer durante muchos millones de océanos de periodos incontables de años en un estado de placer indecible. Por sorprendente que pueda parecer, este informe griego es el primer testimonio tangible de la práctica del yoga en la India aria, pues no hay ninguna otra noticia escrita o grabada en piedra del periodo entre la ruina de las ciudades del Indo y el año de la llegada de Alejandro. A partir de entonces, los acontecimientos, primero políticos y después en las artes, sacaron a la luz los datos a partir de los cuales se ha reconstruido el panorama de los siglos védicos y budistas con los métodos de la filología, a los que en años más recientes se ha sumado la arqueología. El requisito de que los filósofos dignos de ese nombre debían rechazar las leyes y costumbres de sus contemporáneos, desnudarse en señal de su abandono del mundo y retirarse a una roca ardiente, demuestra que ya en el 327 AC, como mínimo,
se había desarrollado la noción india fundamental de lo que debía ser el objetivo de la vida humana que ha inspirado hasta hoy todo el pensamiento típicamente indio y también esa perogrullada de que el indio es espiritual, y el occidental, materialista. Que se ha convertido en una especie de axioma en la arena internacional. Entre los jainistas, que representan esta concepción dualista in extremis, la lectura totalmente física del problema de la emancipación condujo, como hemos visto, a un sistema perfectamente definido de votos progresivos, desde la condición servil del ego hasta la libertad, al cabo de muchas vidas, del vencedor. El universo, leemos en un texto clásico, se compone de la jiva y la no jiva. Cuando están separadas, no hace falta más, pero cuando están unidas, como ocurre en el mundo, la discontinuidad y la disolución gradual y definitiva de su unión son las únicas consideraciones posibles. Como sabemos por el sabio Arada, en el sistema Sankhya, el concepto de una separación esencial de la persona espiritual, Purusa, del mundo material, Prakti, también confirmaba la idea de que la vida mendicante, con el control de los sentidos, etc., era la única vía hacia ese estado de aislamiento espiritual, Kaivalyam, que es el verdadero objetivo del hombre. Asimismo, en el primer cuerpo de textos budistas, el del canon Pali ceilandés de hacia el 90 AC, se antepone ese ideal, en toda su pureza, a todos los demás. Y las escuelas budistas derivadas en ese centro, las llamadas escuelas meridionales de Birmania, Tailandia y Kampuchea, cuyo símbolo es el Buda monje, dan una primacía indiscutible a este ideal negativo, desde el punto de vista mundano. Como leemos en uno de los salmos más antiguos de la orden. Cada uno en solitario, en el bosque habitamos como troncos rechazados por el leñador, y muchos envidian mi suerte, igual el que camina hacia el infierno que el que aspira al cielo. No obstante, en los primeros monumentos budistas de piedra, es decir, los del primer gran lego de esa fe, el rey Asoka, que reinó entre el 268 y el 232 AC, aproximadamente, 2 siglos antes de la escritura del canon, parece que ya estaba empezando a desarrollarse una mitología y un ideal contrarios en torno a la figura del hombre que vive en el mundo como Buda vivió innumerables vidas, y está viviéndolas ahora en cada uno de nosotros, alcanzando el nirvana no por la cesación, sino por la realización de actos. En el curso de los siglos siguientes, culminando en el periodo del rey Kanishika, C8 a 123 DC, o, según otro cálculo, C120 a 126 DC, este aspecto secular se desarrolló hasta tal punto que la anterior concepción monástica y negadora del mundo fue cuestionada por considerarla una tergiversación arcaica de la vía intermedia. El término Bodhisattva, aquel cuyo ser sattva es la iluminación, Bodhi, se había empleado en el vocabulario del canon Pali para designar a alguien que está en el camino de la realización, pero no ha llegado todavía, un Buda en sus primeros años, un futuro Buda. Por el contrario, en el nuevo vocabulario del canon sánscrito, que se desarrolló en el norte y noroeste de la India en los primeros siglos de nuestra era, el término se utilizó para designar al sabio que, a pesar de haber rechazado el don de la cesación, ha alcanzado la realización, y permanece en este mundo como faro, guía y salvador de todos los seres. Sí, como Buda anunció, no hay un yo que encontrar, si todos estamos ya extintos y si lo que hay que controlar no es el cuerpo, sino la mente, ¿qué sentido tiene hablar del viaje y la llegada a la otra orilla? Ya estamos allí. Es cierto que, para controlar sus mentes, algunos se afeitan la cabeza, toman escudillas, marchan al campo y allí miran a los ciervos, en vez de a los hombres. Pero los que están verdaderamente dotados para la sabiduría de Buda pueden ordenar sus mentes en casa y ayudar a los demás a comprender la doctrina en sus propias vidas, pues como señaló Heinrich Zimmer en una ocasión, la emisora SDB, Sabiduría de Buda, está transmitiendo constantemente, todo lo que necesitamos es un receptor. Ya hemos visto que Asvagosa introdujo el tema del Bodhisattva en la escena de la noche de la iluminación. En un trono, ascendiendo en el aire 7 veces la altura de una palmera, el recién iluminado Buda dijo a los Bodhisattvas de todos los tiempos, todo se logra por medio de actos meritorios. Después descendió a la tierra y se reanuda el curso normal de la escena. Asimismo, en un importante episodio posterior, el de la primera vuelta de la rueda de la ley en el Parque de las Gacelas de Benares, Asvagosa añadió al sermón habitual, dirigido a los 5 ascetas extenuados con quienes Gautama había pasado el último periodo de sus años de búsqueda, un segundo mensaje destinado no a alguien en la tierra, sino a Maitreya, el futuro Buda, que estaba en el cielo de los dioses felices esperando su nacimiento 5000 años después de la muerte de Buda y había llegado, junto con numerosos dioses y bodhisattvas, para asistir a la primera vuelta de la rueda de la ley. Todo está sometido a la causalidad, dijo Buda a Maitreya y sus acompañantes. Es como un espejismo, un sueño, el reflejo de la luna en el agua, un eco, ni extinguible ni subsistente en sí mismo. Y de la rueda de la ley se dice que es y no es. Habiendo escuchado y recibido con alegría esta ley, permaneced para siempre en la felicidad. Pues esto, señores, es el Mahayana, explicado por todos los Budas. Adorando a los Budas, los Bodhisattvas, los Budas Pratyeka, Budas que no enseñan, y los Arhats, sabios iluminados, el hombre concebirá en su mente la idea de Buda y proclamará la ley en buenas obras. De forma que donde prevalece esta doctrina pura,
incluso el hombre que habita en su casa se convierte en un Buda. Así, el Mahayana, gran, vehículo, y na, es como un barco en el que todos pueden viajar, y, en efecto, viajan, rumbo a ninguna parte, puesto que todos están extintos. Es un viaje de placer, una fiesta. Por el contrario, el Hinayana, vehículo, y na, abandonado, na, es un bote comparativamente pequeño y lleno de actividad, que solo transporta a yogis por el torbellino que desprecian, de camino a ninguna parte. Por tanto, también están en un viaje de placer, pero parecen no darse cuenta. Recientemente el reverendo Houpong, distinguido maestro de la orden birmana, describió así las principales fases de percepción del paso del yogi Hinayana. 1. La percepción de que todo es transitorio, doloroso y carece de yo. 2. La percepción respecto al principio y al final de las cosas. 3. La percepción respecto de la destrucción de las cosas. 4. La percepción de que el mundo es terrible. 5. La percepción de que ese mundo terrible está lleno de vaciedad y vanidad. 6. La percepción de que tal mundo debe ser aborrecido. 7. La percepción de que el mundo debe ser abandonado. 8. La percepción de que hay que alcanzar la liberación. 9. La percepción de que se debe conservar el equilibrio a pesar de las vicisitudes de la vida. 10. La percepción de que es necesaria una adaptación para llegar al nirvana. Los budistas son optimistas, escribió, pues, aunque el mundo está lleno de sufrimiento, para el budista hay una forma de abandonarlo. Así pues, aunque reconozcamos que entre el objetivo jainista, romper con el mundo material y aislarse físicamente, el de la filosofía Sankhya, percibir la realidad del aislamiento psicológico, y el del monje budista, percibir la irrealidad del yo psicológicamente, hay importantes diferencias para los que practican el yoga, debemos clasificar a esas tres vías monásticas como variantes de la categoría única del gran retorno. En la doctrina mahayana, por el contrario, pese a caracterizarse por la reverencia al monje, al Aratya Buda, se desarrolló un poderoso tema de admiración y afirmación del mundo, simbolizado en la imagen del Bodhisattva. Mientras que el budismo hinayana representa el misterio del nirvana desde la concepción normal dualista del mundo, en la que se supone una diferencia entre las vicisitudes del ciclo y la paz de la eterna liberación, el mahayana ve el mundo desde el punto de vista del vacío percibido, la propia eternidad, y sabe que experimentar una distinción entre la paz de ese vacío y el tumulto de este mundo, el no ser y el ser, es permanecer engañado por las categorías dualistas de los sentidos. Según uno de los textos mahayana de la sabiduría de la otra orilla, Buda dijo, todo lo que tiene forma es engañoso. Pero cuando se ve que toda forma no es forma, se reconoce a Buda. Todas las cosas son cosas Buda. Y con esto hemos llegado al elemento quinto y culminante del complejo mítico indio. El primero, como hemos visto, estaba formulado en el sistema del Valle del Indo, una mitología lunar vegetal de asombro y sumisión ante el destino, con dos aspectos, a, el proto-australoide, del exuberante mundo vegetal tropical, y b, el hierático de la Edad del Bronce, procedente del Oriente Próximo, de un orden cósmico, calculable matemáticamente y observable en los ciclos planetarios. El segundo era el sistema leonino-ario de los Vedas, también con dos aspectos, a, el más antiguo, en que las deidades eran los términos últimos de referencia y b, el posterior, donde el poder de la propia liturgia brahmánica era el término último. También hemos observado que, en contraste con la concepción semítica, donde la catástrofe y el sufrimiento se leen como castigos enviados a los hombres culpables por un dios, la tendencia aria siempre ha sido atribuir tal calamidad a los demonios, mientras que los dioses permanecían del lado de los hombres. Con el tiempo, los dioses védicos de libre albedrío perdieron su poder y el antiguo principio del orden de la Edad del Bronce, Dharma, volvió ineluctablemente. A pesar de todo, como maestros de las ceremonias en las que el principio del orden quedó absorbido, los miembros de la casta sacerdotal conservaron su poder no sobre el propio destino, sino sobre la distribución de sus efectos. El Vidi-griega, conocimiento, lo era del orden cósmico y, el que sabe esto, leemos tanto en los Brahmanas como en los Upanishads, puede hacer prácticamente lo que desee. El tercer componente del complejo mítico indio era el yoga, definido, en los términos de nuestro análisis, como una técnica para inducir la identificación mítica. Parece que algunas de sus disciplinas procedían del chamanismo, como, por ejemplo, el control de la respiración y el uso de la danza, sonidos rítmicos, drogas, meditaciones controladas, etc., para provocar el calor interior, el éxtasis y la posesión. En este nivel primitivo se busca la identificación con distintos animales chamánicos, el lobo, el oso, el zorro, el cuervo, el águila, el ganso salvaje, etc., y los poderes obtenidos comprenden, además de la capacidad de asumir esas formas animales, la inmunidad al fuego y su dominio, el vuelo estático, la invisibilidad, la posibilidad de traspasar los límites de la tierra para acceder a los reinos inferiores y superiores, la resurrección, el conocimiento de las vidas anteriores y curas milagrosas. Gran parte del carácter y de la fama del yoga en las aldeas de la India se ha mantenido a este nivel hasta hoy. No obstante,
en el contexto del Valle del Indo hemos visto figuras en la postura clásica del yoga que recuerdan, de una parte, a Shiva como señor de los animales, Pasupati, y, de la otra, a Gautama Buda en el parque de las gacelas de Benares y al señor Parsiva entre las serpientes. Sin duda, esto indica que el yoga, en su carácter específicamente indio, ya se había desarrollado en relación con una iconografía que permanece hasta el presente, pero no sabemos cuál era su finalidad en aquel tiempo. El sello de la figura 17, con la presentación ante la diosa del árbol de la iluminación, sugiere el tema del regicidio ritual en el período del Valle del Indo y puede suponerse, por lo tanto, que el señor del yoga era el propio rey sacrificado, en cuyo caso, el dios lunar habría sido el término más probable de la identificación, pero no lo sabemos. Mucho después, en el período ayurvédico de los Upanishads, tanto la mitología lunar como la solar fueron absorbidas en el yoga que los reyes sabios enseñaron a los brahmanes, por lo que tanto la identificación solar como la lunar están bien documentadas en el período C700 a 600 AC. Y también sabemos que con la unión del yoga no védico y el sistema de poder védico en la fase B, el término último con el que el yogui aspiraba a identificarse residía, más allá de los dioses, en el poder, Brahman, del sacrificio, considerado ahora como la base de todo ser. El cuarto componente esencial del complejo mítico indio, el talante de absoluta repugnancia hacia el mundo característico del gran retorno, parece que era conocido por los reyes maestros de los Upanishads, pues al ilustrar la vía solar, la vía de la llama, se refieren a los que han abandonado el mundo para habitar en el bosque. También sabemos que tanto en Egipto como en Mesopotamia ya se había desarrollado una literatura de lamentación hacia el 1750 AC. Puede suponerse que, en el Valle del Indo, un estado de ánimo negador de la vida y del mundo se apoderó de gran parte de la población no aria en el momento de su colapso, cuando los guerreros arios llegaron hacia el 1500-1200 AC. Pero mientras que en Egipto y en Mesopotamia no pareció encontrarse una respuesta práctica al problema de cómo escapar del dolor, en la India, el yoga proporcionó el medio. En vez de buscar la identificación mítica con algún ser o principio del mundo exterior, los negadores del mundo empezaron, quizá ya hacia el 1000 AC, la gran, y creo que única, aventura india de la vía negativa, eso no, neti neti. Hemos señalado 3 fases de esta forma de salir del mundo. La primera fue la de los jainistas, que intentaban separar físicamente la jiva de la no jiva mediante votos progresivos de renuncia. La segunda era la de la filosofía Sankhya de Kapila y el yoga de Patanjali, donde el sujeto del conocimiento, Purusa, descansaba eternamente apartado del mundo material de los objetos y la tarea crucial era alcanzar en la mente el conocimiento de la propia identidad con Purusa, el sujeto de todo conocimiento, la energía del intelecto dirigida hacia sí misma. Y en la victoria de Buda se eliminaba hasta ese sujeto y el vacío devino el único término, que era, y sigue siendo, la postura del Hinayana. Aquí entró el quinto y último factor en el pensamiento indio, pues, como sabemos, 2 negativos constituyen una afirmación. La doble negación, al anular la identificación tanto con el objeto como con el sujeto, condujo a un irónico retorno a la vida sin vínculo alguno, sino solo con compasión, karun, por todo. Pues todas las cosas son el vacío. En Así habló Zaratustra, Nietzsche describe lo que denomina las 3 metamorfosis del espíritu, el camello, el león y el niño. Hay muchas cosas difíciles para el espíritu resistente, el fuerte y respetuoso espíritu, pero su fuerza exige lo que es difícil y más difícil aún. ¿Qué es difícil?, pregunta el espíritu resistente, y se arrodilla como un camello a la espera de que le carguen. Y como el camello que, cargado, se apresura a internarse en el desierto, así se interna el espíritu en el desierto. Pero en lo más solitario del desierto se produce la segunda metamorfosis. Aquí el espíritu se convierte en un león capaz de conquistar su libertad y ser el señor de su propio desierto. Entonces busca a su último señor. Quiere luchar contra él, su último dios, quiere luchar contra el gran dragón para alcanzar la victoria. ¿Quién es el gran dragón a quien el espíritu ya no llama señor ni dios? Tú debes, es el nombre del gran dragón. Pero el espíritu del león, dice, yo quiero. Él, tú debes, le cierra el paso, reluciente como un dios, un animal cubierto de escamas, y en cada escama brilla un, tú debes, dorado. En esas escamas brillan valores milenarios, y así habla el más poderoso de todos los dragones, todos los valores de todas las cosas brillan sobre mí. Antaño han sido creados todos los valores y yo soy todos los valores creados. En verdad, no habrá más yo quiero. Así habla el dragón. Hermanos míos, ¿para qué necesita el espíritu al león? ¿Por qué no basta la bestia de carga que renuncia a todo y se muestra respetuosa? Crear nuevos valores, eso no puede hacerlo ni siquiera el dragón. Pero crear la libertad para seguir creando, eso sí está en el poder del león. La creación de la propia libertad y un, no, sagrado al deber, para eso, hermanos míos, es necesario el león. Tomarse el derecho a nuevos valores, eso es lo más terrible para el espíritu respetuoso, el espíritu resistente. Pues para él es rapiña, algo propio de bestias de rapiña. Una vez veneró él, tú debes, como lo más sagrado, ahora debe encontrar ilusión y capricho hasta en lo más sagrado, para que la liberación de ese amor se convierta en su presa,
el león es necesario para esa presa. Pero decime, hermanos míos, ¿qué puede hacer el niño que incluso el león no puede? ¿Por qué debe el león convertirse en niño? El niño es la inocencia y el olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que gira sola, un primer movimiento, sí, sagrado. Para el juego de la creación, hermanos míos, hace falta sí, sagrado, el espíritu quiere ahora su voluntad y el que se había retirado del mundo conquista ahora su propio mundo. Os he hablado de las 3 metamorfosis del espíritu, cómo el espíritu se convirtió en camello, el camello, en león, y, finalmente, el león, en niño. El rugido del león de Buda, un aliento de inmensa creatividad en la vida, la civilización y las artes, y de arrobo en el juego de los dioses, una carcajada del Olimpo, sonó en toda la India durante los brillantes siglos siguientes. Pero también surgió un nuevo problema que ahora examinaremos con cierto detenimiento y que actualmente representa una dificultad básica en el encuentro y el entendimiento mutuos de Oriente y Occidente, pues si todas las cosas son cosas Buda y no se venera ni se condena nada, ¿qué ocurre con los valores sociales en los que se apoya toda civilización? En Occidente, esos valores han sido de gran importancia para la filosofía y la religión, incluso hasta el extremo insostenible de atribuir valores éticos al universo y a su supuesto hacedor. Como ha resumido el Dr. Albert Schweitzer la concepción occidental, según esta explicación ética del universo, el hombre entra al servicio del plan universal divino mediante la actividad ética. En la India, por el contrario, tanto en la idea del Brahman de los Upanishads como en la del vacío, Unyat, y la compasión, Karun, de la doctrina budista Mahayana, se ha producido una ruptura fundamental más allá del bien y del mal, como también ocurre, aunque negativamente, en las identificaciones negativas jainista, Sankhya y Hinayana. Los siguientes capítulos expondrán, de una forma o de otra, el poder de la doble negación india para generar nuevos mundos, pero también, la fuerza del constante, tú debes, del dragón eterno con las escamas de oro. El dragón y el camello, el león y el niño, esas son las 4 caras, por así decirlo, de Brahma, el creador del alma india. Y si podemos resumir en este punto la estructura de la paradoja y la tensión fundamentales de ese alma, que ha permanecido hasta hoy, está entre el mandato del dragón, el dharma, de una parte, y, de la otra, el fin espiritual último de liberarse completamente de la virtud, moksha, el niño, la rueda que gira sola. El sentido del deber, leemos en un texto vedántico clásico, pertenece al mundo de la relatividad. Lo trascienden los sabios, que son de la forma del vacío, informes, inmutables y puros. La persona cándida hace lo que corresponde hacer, tanto si es bueno como si es malo, pues su acción es como la de un niño.